15:25, arrancamos un nuevo bloque de Bonito Cuelgue. Sonaba la Tower y la bonus track recién en nuestro programa. Como siempre les recordamos, se pueden comunicar con nosotros al Twitter en @bonitocuelgueok. También estamos con el Twitter de la radio, @Sindialradio. Nos escuchan en www.sindialradio.com.ar o en TuneIn, en la radio de los inconscientes. En Facebook estamos como persona y como página, y también en nuestro canal de YouTube como Bonito Cuelgue. Pueden escuchar los programas y las entrevistas si quieren, por ejemplo, durante la semana. Muy bien, arrancábamos este tercer bloque de Bonito Cuelgue. Es una semana de Feria del Libro, de presentación de libros, de obras, también de libros de la actualidad, y queríamos hablar especialmente con Francisco Olivera, autor, periodista de La Nación y autor junto a Diego Cabot de Los Platos Rotos, Memoria y Balance del Estado Kirchnerista, periodista de La Nación. Es un gusto que esté en Bonito Cuelgue. Francisco, Adrián Bertoldi te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Adrián? Un gusto, Francisco, que estés en nuestro programa. Acá Gracias, tenemos tu libro. Felicitaciones por Los Platos Rotos. Es un muy buen libro. Yo ya había leído anteriormente El Buen Salvaje y Hablen con Julio. Dos muy buenas obras de hace tiempo acerca de lo que tiene que ver dos funcionarios claves, como bueno, en el caso de Diego lo sigue siendo, y también de Guillermo Moreno. Hablando un poco, Francisco, del libro, ¿cómo surgió? Digamos, ¿cómo empezó en tu cabeza esta idea junto a Diego de Los Platos Rotos? Mira, nosotros veníamos de los dos libros, como vos decís, y siempre estábamos pensando en hacer un tercer libro que fue variando con el tiempo, porque como te imaginarás, la política argentina y la economía van cambiando y todo queda obsoleto en muy poco tiempo. Entonces cambiamos como 3 veces de proyecto en el medio. En su momento era algo de Venezuela, después quisimos hacer algo de la obra pública, y después ya más sobre el epílogo de todo este ciclo decidimos ver si podíamos entrarle al ADN del kirchnerismo, cómo fue, describirlo un poco, y se nos ocurrió que eso era abordando cada sector, qué era lo que dejaban hacia adelante y qué era lo que se había hecho, por supuesto tratando de meternos en lo que fue la trama de cada cosa, las historias personales, psicológicas de cada actor en ese determinado momento. Y salió esto, que creo que es una mezcla de todo. Primero es una mirada hacia adelante y también un resumen de lo que pasó, ¿no? Y también una mirada en profundidad de cada actor de cada momento. Francisco, la pregunta, yo estoy leyendo el libro, es Los Platos Rotos. ¿Por qué ese nombre? Digamos, ¿fue una decisión conjunta, la editorial? ¿Cómo llegaron a ese nombre y por qué, no? Los Platos Rotos, para entender. En este caso, el nombre lo puso la editorial. Nosotros teníamos otras posibilidades, pero tampoco no teníamos nombres tan por ahí tan contundentes como los otros dos que vos habías dicho, los otros dos libros. Y la idea es saber, justamente mirando hacia adelante, quién va a pagar la fiesta, como hacemos cada 10 o 15 años en la Argentina. Sí. Y en general somos siempre los mismos los que las pagamos. Pero bueno, ahí también en el compendio hay cosas buenas que se reconocen, pero el nombre, el eje es qué va a quedar, quién va a pagar el costo de algunas cosas que por ahí se hicieron mal, ¿no? Uno de las cuestiones fundamentales del libro y que en el cual estoy leyendo plantea, digamos, esta mutación, ¿no? De la década acá, ¿no? De lo que empezó y lo que terminó siendo. Vos, sí. Francisco, ¿pensás que hay un momento clave que se da este cambio? Digamos, que hay una situación concreta que genera esta bifurcación de lo que se pensaba que se iba a hacer y que finalmente terminó en otra cosa. Ahí, si vos lo ves desde el punto de vista económico, hay 4 pilares que se determinan de lapidar, que eran en los que pensó Néstor Kirchner desde el principio, ¿no? Que eran superávit fiscal y primario, tipo de cambio competitivo y acumulación de reservas. De esos 4 pilares no queda ninguno. Pero cuando uno hablaba con Néstor Kirchner en ese momento, él sustentaba su modelo económico en esas 4 cosas. Y lo manejaba de un modo, casi era un intendente como manejaba él la economía, ¿no? Casi con la libreta, como se dice, la libreta del almacenero. Después se puede objetar si gustaba o no, o si tuvo un costo importante para la inversión, haber querido, por ejemplo, haber privilegiado el superávit, entonces haber puesto unas retenciones altas y medidas fiscales
que por ahí no contentaban a muchos sectores. Pero lo cierto es que eso funcionó hasta 2007-2008, digamos, ¿no? Ya con la intervención del INDEC, hay que decirlo también. Sí, claro, la intervención del INDEC es del 2007. Exacto. ¿no? En realidad la intención empieza a fines del 2006, porque ya la inflación era alta en ese momento. Siempre se habló el equipo de económico de Lavagna. ¿Lo ves como que cuando se fue Lavagna, cuando Kirchner ganó en 2005 tan abruptamente y con cierta potencialidad, sentís que ahí también hay un cambio con el cambio de equipo económico? Sí, puede ser, porque en realidad ahí el ministro de Economía era Néstor, ¿no? Claro. Cuando se va a Lavagna tiene más vía libre. Ahí nosotros contamos algo que pasó en la crisis del 2008, digamos, esto es antes de la caída de Lehman Brothers. Lustó, como primer ministro de Economía de Cristina, hace un análisis, una proyección y dice, vamos a tener una caída fuerte, vamos a tener una crisis internacional y una caída fuerte en las commodities hacia fin de año. Lo de las commodities no pasó, pero sí pasó, acertó con el tema de la crisis. Entonces ahí él y Alberto Fernández empiezan a pensar en el modo de recomponer caja, ¿no? Que era el problema que tenía el gobierno en ese momento. Y eso es, ¿qué es lo que hacen ellos dos? Dicen, bueno, hacemos un plan de reducción de subsidios a 5 años, 20% por año, en 5 años no queda ningún subsidio y el gobierno pudo recomponer la caja, la cuestión fiscal. Y la que se opone es la presidenta, porque dice, yo no puedo anunciar un ajuste en mi primer año. Venimos de un gobierno de Néstor y cuando asume la señora anuncia un ajuste. Entonces rechaza eso y ese es el origen de la 125, porque ahí ella le dice, bueno, háblenlo igual con Néstor. Néstor tampoco está de acuerdo y aparece Guillermo Moreno con una propuesta que consistía en gravar el 60% todos los bienes agrícolas. Entonces tratan de hacer un camino intermedio. Me explayo en esto porque digo, fue la demostración de que había cambiado el modelo, porque la respuesta de Kirchner ahí es, no estoy de acuerdo con la reducción de subsidios, vamos por el lado de los ingresos, y ahí le da pie a la resolución que tenía Moreno. Y ahí empieza, y es probable que muchos de esos pilares de que hablábamos al principio se empiezan a caer en ese momento, ¿no? Buenas tardes, Francisco. Iván Alexis Nordi te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Iván? Muy bien. Te quiero preguntar acerca de algo que mencionaste medio al pasar. Dijiste, en general, el ministro de Economía era Néstor. A partir de lo que pasó con la 125, ¿crees que también la muerte de Néstor Kirchner llevó a un cambio en alguna de las políticas? Sí, sin dudas. Bueno, nosotros ahí planteamos que el cristinismo cambia cualitativamente después de la muerte de Néstor. Ella ya era presidenta, pero sin embargo el que estaba mandando era Néstor. El que comandaba los hilos era Néstor. Y después lo que pasa es que se transforma en un gobierno mucho menos pragmático y más doctrinario, más ideologizado. Y se junta, justo coincide con que en el medio de la 125 muchos sectores progresistas que hasta ese momento habían mirado con desdén al kirchnerismo, con desconfianza, se suman. Entonces esas dos fuerzas, una presidenta que es más visceral y menos pragmática, con sectores progresistas que se le acercan, generan una masa crítica muy importante que hizo que el kirchnerismo primero se recuperara, después ganara con el 54% de las elecciones y después coronara todo con el famoso vamos por todo, que incluso dicen ahora que el proyecto va a ser reelecto, ¿no? Me parece que hay una diferencia enorme entre los dos gobiernos. Me parece que Cristina no hace tanto hincapié en la gestión, sino en la parte, en cómo acaparar la escena política a través del discurso, que me parece que es interesante porque tiene que ver más con la superestructura que con la infraestructura, ¿no? Cuando falleció Néstor Kirchner, la herencia política claramente fue a caer en manos de Cristina Fernández de Kirchner, quien asumió el rol protagónico del proyecto del Frente para la Victoria. Ahora, ¿quién heredó
digamos, la parte económica. Me acabas de decir que efectivamente las cosas cambiaron cuando falleció Néstor Kirchner, Sí. y que él era en los hechos el que manejaba la economía del país. Entonces, ¿quién se hizo cargo a partir de ese momento o quiénes? Porque tal vez han sido varios. Claro, sí, fueron varios. Bueno, el primero, acordate que queda medio a la deriva y un estupor en todo el gobierno, y hasta se pensó que Cristina no iba a saber gobernar, no iba a poder Sí. conducir, ¿no? Y el primero que toma esa rienda es Guillermo Moreno, porque tenía una característica psicológica muy interesante, que era que le decía a la presidenta todo lo que ella quería escuchar y le daba el problema resuelto. Ante cualquier inconveniente, Moreno decía, está pasando esto. Era un muy buen diagnosticador, Moreno, y la solución es esta. En general, Moreno lo que hizo fue fallar en la solución, pero en el diagnóstico siempre era certero. De hecho, la crisis internacional, él también la prevé en su momento. Y después, claramente, ante la falta de resultados, el que emerge es Axel Kicillof, que se lo termina comiendo crudo a Moreno, ¿no? En su momento convivieron, pero después claramente prima Axel, fundamentalmente llegando al oído de Máximo, ¿no? Esa es la destreza que tiene Axel para acceder a ese núcleo inexpugnable de poder que es la Quinta de Olivos, que es el kirchnerismo. Mencionaste hace unos instantes que se presume que tal vez el proyecto del Frente para la Victoria pueda continuar en el Poder Ejecutivo tras las elecciones de fines de este año. ¿Cómo ves el rol, en este caso, de Axel Kicillof, dado que lo mencionaste recién, Sí. para un hipotético futuro mandato del Frente para la Victoria? Suponemos que en manos de Scioli, ¿verdad? No sé si estás de acuerdo con esto. Ahí uno tiene diferentes respuestas si habla con la gente de Scioli o si habla con el kirchnerismo. Ambos están convencidos de que se van a comer crudo al otro y que va a terminar imponiendo el proyecto. Me parece que seguramente Axel va a tener un rol institucional importante en la primera etapa. No sé bien en qué rol todavía. ¿Lo ves como posible vicepresidente? Algunos lo barajan. Sí, en su momento se dijo eso, después se pensó también ministro de Economía. También existió la posibilidad, o se discute la posibilidad de que sea Eduardo de Pedro el vicepresidente. Lo importante es el rol que pueda tener. Yo creo que va a ser gravitante Kicillof, independientemente de si está o no en la línea de fuego, ¿no? Y además tengan en cuenta que hay dos funcionarios que tienen todavía mandato institucional, Vanoli hasta el 2019 y Echegaray hasta el 2017, así que esos también van a quedar. Y después toda una red de funcionarios técnicos en la administración, empezando por el directorio del Banco Central, que todos responden a Kicillof, y esos también van a seguir porque son planta permanente. Así que seguramente un rol va a tener, no sé exactamente en qué, ¿no? Estamos hablando con Francisco Olivera, autor de Los Platos Rotos, Memoria y Balance del Estado Kirchnerista, junto al periodista también Diego Cabot. Francisco, una de las preguntas claves, entendiendo esta década, esta memoria y balance, cuando se hace un balance, digamos, hay unas cuestiones positivas, negativas, bueno, en el libro está muy bien explicado. ¿Qué responsabilidad tiene la oposición de estos 10 años de kirchnerismo? ¿Qué vos decís, bueno, la oposición, en qué falló en estos 10 años de kirchnerismo por ciertos avasallamientos que se generaron? Para mí lo que hizo mal la oposición es, y lo que sigue haciendo mal, es pensar al kirchnerismo con una lógica que no es la del kirchnerismo, sino la propia. Quiero decir, con criterios que se manejaron en la Argentina hasta que llegó el kirchnerismo, pero que no tienen que ver con el modo de razonar del kirchnerismo. Por ejemplo, ellos piensan que un ministro que desde que asumió recrudeció el cepo cambiario, casi duplicó la inflación, separó la creación neta de empleo, se empezó a caer la inversión, la economía, la industria cae hace 20 meses, la economía está en virtual recesión hace 4 años, o estancada por lo menos.
ellos piensan que un ministro de Economía que no muestra resultados es un fracaso. Y me olvidé del default. Y sin embargo el kirchnerismo no lo ve así. El kirchnerismo mide con otro criterio. Lo mide en criterio de avance sobre las diferentes áreas de la política, mantenimiento de la iniciativa, aplicación de leyes que consideran fundamentales, como la ley de abastecimiento, por ejemplo. Es como un diálogo de sordos, ¿no? Entonces es muy difícil, me parece que es muy difícil oponerse cuando uno maneja un criterio totalmente distinto. No sé si está claro lo que estoy diciendo. Sí, se entiende, Francisco, claramente. Es importante lo que planteás, y que además hay una responsabilidad, me parece, importante también de lo que pasó, de lo bueno y también de lo malo por parte de la oposición. Sí, vamos. Claro, porque, perdóname, ellos, sí, por ejemplo, la oposición, o podemos hablar también de los empresarios, que tienen, me parece que una actitud bastante parecida. Se horrorizan ante el avasallamiento de una institución. Y la verdad es que el kirchnerismo en eso no valora la institución como tal. De hecho, en la matriz del kirchnerismo hay hasta un sesgo burgués en el que defiende la institución. Entonces, por eso digo que es muy difícil el diálogo, es muy difícil tratar. Bien, Francisco, no sé si a propósito o sin querer, pero en una respuesta anterior dijiste, si hablas con la gente de Scioli te dice una cosa y si hablas con el kirchnerismo te dice otra, separando a Scioli del kirchnerismo. Sí. Decías que, por un lado, mejor dicho, que cada lado te dice que van a terminar imponiendo sus ideas en caso de que el Frente para la Victoria continúe siendo gobierno. Sí. ¿Cuáles son las ideas que ves de cada uno de esos dos lados que vos ves escindidos? Sí, por ejemplo, me parece que si uno analiza a Scioli, iríamos hacia una administración más clásica, más parecida a lo que fue el menemismo. Desde el punto de vista, digo, del modo de moverse, ¿no? ¿Qué te dice un empresario cuando vos le preguntás sobre Scioli? Dice, bueno, por lo menos Scioli anticipa la medida. ¿Qué quiere decir esto? Vos vas a hacer el acuerdo automotor con Brasil y probablemente vas a convocar a DEFA, a las cámaras, a ver cómo lo ven, cómo piensan. Esto en el kirchnerismo es impensado. De hecho, los bancos, qué sé yo, el Macro, el HSBC, se enteraban de las inspecciones que iban a tener un día antes por Telam. No tienen diálogo desde ese punto de vista. Entonces, yo imagino a Scioli tercerizando, en el buen sentido, digo, ¿no?, alguna parte de la gestión. Decir, a ver, la Secretaría de Culto, bueno, a ver, ¿qué personaje podría ser para llevarse bien con la Iglesia? Secretaría de Industria, bueno, a ver, ¿quién no se llevaría mal con la UIA? Creo que es exactamente la manera opuesta de gobernar del kirchnerismo. Por eso me parece que es tan difícil que la conciliación y que no haya un herido en el caso de ganar Scioli, ¿no? Francisco, te saco un poquito del libro con dos preguntas. Una que tiene que ver, vos sos un tipo con mucho acercamiento, con información concreta acerca del mundo empresarial. Sí. Y hay un tema que le preocupa al tipo de todos los días, que lo hablamos en una cena, en un almuerzo, el tema paritarias. Sí. Y la figura de Caló, que la UOM es fundamental en pos de entender las próximas negociaciones paritarias. ¿Cómo está ese tema? Hasta ahora, bueno, hay una paritaria testigo que es la de los metalúrgicos, que aparentemente lo que me dicen a mí es que estaría cerrada en 28, que es un camino intermedio entre lo que pedía cada uno. La UOM pedía 32, los empresarios pedían no más de 24 o 25. Para Caló es un premio consuelo, no sé si le alcanza para quedar superado por algunas bases de la propia UOM que le exigen un poco más de dureza, porque tengan en cuenta que los sueldos de los obreros no son sueldos altos. Sí. Y para los empresarios es bastante alto también, porque como vienen después otras paritarias con sueldos más altos, no es una buena cifra. Hay que ver qué es lo que lauda el gobierno. Hasta ahora venía frenándolo y tratando de que fuera un número no más del 25, 26. Pero bueno, esto se va a discutir la semana próxima porque todavía tenemos el paro de la UOM que va a ser
y falta que termine la conciliación obligatoria. Francisco, la última pregunta, y agradeciéndote y felicitaciones por el libro especialmente. No, gracias a ustedes. Televidente más que nada del programa de Carlos Pagni, en el caso Quien Habla. ¿Cómo es esa experiencia para vos televisiva los lunes? Ahí cómo te llegó la propuesta y cómo la estás pasando. Bueno, la estoy pasando bien. Estamos aprendiendo todos, empezando por mí, que nunca había hecho esto. ¿La primera vez que haces televisión? Sí, yo había hecho algo de radio por teléfono con Magdalena, en Continental, pero nunca había hecho televisión. Y la propuesta fue del propio Carlos. Habíamos hecho medio año en Metro. En Metro, sí. Y después vino la propuesta de TN. Lo mío es corto, tratando de acoplarme a la lógica del programa, y trato de llevar información y contarla de la manera más atractiva posible. Pero bueno, supongo que esto, así como yo estoy en el diario ya cumplí 22 años, así que me llevó un tiempo aprender la mecánica. Espero que me lleve menos, pero me va a llevar un buen tiempo. No, pero sale muy bien. La verdad que es un muy buen programa. A veces se puede estar de acuerdo o no, especialmente con Carlos Pagni, que tiene unas columnas picantes mínimamente, pero que me parece que está teniendo una cuestión televisiva pero muy importante para gente de la gráfica que no tenía tanta experiencia en lo que tiene que ver los estudios de televisión. Francisco, un placer que hayas estado en Bonito Cuelgue. Bueno, igualmente, muchas gracias, y muy interesante la conversación. No siempre a uno le tiran tantos centros. Está muy bien, y para poder hablar, y obviamente felicitaciones de vuelta por el libro. Un gran abrazo. Gracias, un abrazo. Bien.